Linares hace precisamente 4 años con este terremoto y posterior tsunami para conversar sobre este tema, de sus consecuencias, aristas políticas, judiciales y también varios mitos que se han escrito en torno a este 27F. Nos encontramos con el periodista y escritor Ascanio Cavallo. Ascanio, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bueno, tú investigaste esta arista policial del caso del 27F, escribiste varios artículos y habrás leído muchos de los informes parlamentarios y también del informe judicial que está en manos de la ministra Solange Huerta. ¿Podrías decir cómo la presidenta hoy día, que ha dicho que este es un caso de que se ha hecho una utilización política, ¿a quién benefició esta utilización política finalmente? Es decir, yo creo que hubo un esfuerzo muy persistente, digamos, de parte de la Alianza y en especial en el Parlamento, digamos, de producir un tipo de acusación que pudiera afectar a la entonces presidenta Bachelet y a su entorno político, digamos. Pero fue un esfuerzo bien infructuoso, básicamente porque las investigaciones que hizo las comisiones parlamentarias que instaló la Cámara de Diputados hicieron un muy mal trabajo, un trabajo excepcionalmente malo, no produjeron nada. Para mí el documento más importante en torno a la investigación de lo que pasó el 27F es todavía el informe, la ampliación del informe que la PDI entregó a la ministra Huerta, que tiene unas 1900 páginas. Ahora, ¿por qué pese a todo lo que ocurrió, la nueva mayoría, más allá de esta escaso trabajo parlamentario, la nueva mayoría no fue castigada y precisamente en las zonas que fueron afectadas por el terremoto, la actual y electa presidenta Bachelet obtuvo más del 50% en casi todos esos puntos? Bueno, yo creo que la gente entendió que esto era una tragedia de magnitudes tales que nadie podía tener la culpa directamente, y yo creo que la actitud de solidaridad, de respeto y compasión por el dolor y todo eso finalmente es algo que la gente retuvo a favor de la presidenta. La empatía más que la eficiencia a la hora de resolver un problema. Es un buen punto, porque el problema de la eficiencia es un problema que no afectó a la presidenta solamente, afectó al Estado entero, digamos, ¿no? Y yo creo que eso también más o menos los chilenos lo percibieron, si tú quieres, no lo conceptualizaron, pero lo percibieron que aquí se había caído el Estado, digamos, ¿no? El Estado desde su institución más eminente, que es la Presidencia de la República, hasta las Fuerzas Armadas, los ministerios, los órganos de emergencia, en fin. Ahora, ¿por qué en esta arista judicial se está procesando y se está castigando o penalizando a las personas que llegaron y no a los que no llegaron? Se está cayendo sobre, bueno, se pidió la investigación a la presidenta Bachelet, está su número 3 en ese caso, que era Rosende, está Carmen Fernández, y están gente que en la línea de mando no eran los primeros. ¿Por qué no se apuntó, si en la línea del Estado se apostó a la presidenta de la República, en los otros organismos no se apuntó a la responsabilidad al mayor, sino que a mandos medios y últimos? Sí, eso tiene un lado bastante extraño, pero la verdad es que la razón por la cual ellos están formalizados son pequeños momentos y pequeños detalles que la PDI identifica como momentos críticos y que a la fiscal le parecieron constitutivos de alguna forma de delito o cuasi delito, ¿no? Pequeños instantes en los que había que tomar una decisión y o no se tomó, o se tomó la contraria, o se tomó la errónea. Pero si tú miras el conjunto de lo que pasó durante esa noche, todo está centrado en una información persistentemente errónea que entrega el servicio, el CHOA de la Armada, digamos, ¿no? Y que es que el epicentro está en un lugar equivocado y por lo tanto no habría tsunami. El jefe superior jerárquico del CHOA era el almirante Edmundo González, que luego tiene una desafortunada declaración, dice: me relajé. Él estuvo hasta el año pasado al mando de la Armada. ¿Cómo se puede justificar eso? Yo no tengo una explicación. Yo creo que las jefaturas de ese momento de las Fuerzas Armadas
con algunas excepciones naturalmente, en general actuaron con bastante desapego, diría yo. Ninguno de los comandantes en jefe fue a sus puestos de mando. Yo entiendo que no es lo mismo un terremoto que una guerra, y supongo que en una guerra estarán en sus puestos de mando, pero el volumen de la catástrofe que había sufrido Chile era percibible esa misma noche, no era necesario tener la evidencia del día posterior. ¿Y en ese sentido las Fuerzas Armadas le dieron la espalda a Michelle Bachelet la noche del 27F? Mira, yo he escuchado eso a menudo y en algún momento yo también tendí a opinar de la misma manera, pero creo que le dieron la espalda un poquito al país, ¿no? O sea, creo que hubo una desaprensión respecto de lo que estaba pasando. Primero, bueno, es un conjunto de cosas que culminan la desaprensión, pero primero... Pero en desaprensión hay una actitud casi pasiva, sí. Pero hay otras personas que hablan directamente de un boicot. ¿Se puede pensar en eso? No, yo creo que no da para eso, pero sí da para una especie de celo totalmente excesivo y totalmente innecesario, digamos, no respecto de las comunicaciones, respecto de las operaciones fuera de los cuarteles, respecto de prestar auxilio a gente. Cuando uno mira la bitácora de lo que hizo, por ejemplo, el ejército en la mañana, empieza a encontrarse sorpresas. No es que todo el ejército no salió a la calle. Salió a la calle en Talca, donde fueron a rescatar 2 personas que estaban en un derrumbe. Salieron a la calle en Yoyeo, donde fueron a rescatar a una discoteca repleta de jóvenes. O sea, no es verdad que tuvieran una especie de mandato de no actuar. Eso no es verdad. Es verdad en cuanto a lo que se refiere al orden público. Es verdad que para actuar en defensa del orden público necesitan una orden especial, un decreto supremo, que me parece que es excelente que así sea, porque de otro modo... Pero en el tema de las comunicaciones, ¿por qué la presidenta Michelle Bachelet esa noche no tuvo la comunicación necesaria en términos de tener la información y de poder ella comunicarse con las personas que necesitaba comunicarse, cuando se decía que el ejército, claro, en su regimiento sí contaba con un sistema de comunicaciones que se llamó el Plan Torrente, el Eje Torrente, que estaba funcionando y nadie se lo comunicó? Eso es un misterio. Ahí, por ejemplo, el intendente Jaime Toá, de la 8ª región, no pudo comunicarse, no le prestaron los equipos, no se los facilitaron. Ahí es cuando yo hablo de denegación de ayuda. No es propiamente un delito no prestarlo, ¿verdad? Pero por Dios, en una situación de emergencia como esa, eso, hasta donde yo tengo entendido, se repitió en varias partes, pero tampoco en todas. O sea, no hubo... Nadie puede sostener que haya habido una conducta pareja, ¿no? y uniforme, digamos, porque también se plantea que hubo este decreto 48 horas antes del terremoto en que todo el control en una situación de catástrofe y de emergencia se le pasaba a la ONEMI y que las Fuerzas Armadas quedaban supeditadas a la ONEMI, claro, cosa que al parecer no le habría gustado a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y que esto podría haber sido leído como una suerte de, no sé si vendetta, pero al menos de un signo de molestia. Sí. Pucha, a mí me gustaría harto pensar que altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar de esa manera en función de una venganza política. Me cuesta creerlo, no lo creo, de hecho. Pero sí veo, digamos, que una mala actuación, una actuación muy pobre para lo que estaba necesitando el país en ese momento, ha sido revestida de una especie de autoprotección, de un no querer reconocer, de un no darse, de un no hacer público, digamos, la evidencia de que hubo una mala actuación, ¿no? Ahora, llama la atención que a 4 años y después de que se ha utilizado políticamente esto por uno y otro sector, uno que trata de atacar, el otro de defenderse, no haber llamado al pizarrón a los comandantes en jefe, sí, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? No, por razones de conveniencia política, de prudencia. Lo cierto es que los comandantes y jefes que estaban esa noche al mando de las instituciones siguieron en sus cargos, ¿verdad?, en los días posteriores. Uno de ellos asumió como subsecretario de guerra. Ya sabemos que el almirante González estuvo hasta el final de su periodo, a pesar
de haber dicho públicamente que se había relajado, ¿verdad?, cuando tenía la flota prácticamente destruida en Talcahuano, que el comandante en jefe de la FACH nunca respondió por esa demora de 3 horas en conseguir un simple helicóptero, ¿no? Estamos hablando de un caso. Hablaban de un piloto, pero bueno, él peor, después dijeron, me pidieron un piloto para aviones. Bueno, yo tenía piloto para helicópteros. Fue una desinteligencia. Estamos hablando pero tremendo, pero te fijas, ninguna de esas, bastante de perogrullo. Ninguna de esas responsabilidades se cobra después. El comandante jefe del ejército tuvo un problema en su casa. Ahora, ¿hay en ese sentido una falla en la investigación judicial? No, yo creo que lo que pasa es que la investigación judicial no tiene esto, porque estas serían responsabilidades más bien políticas, ¿no? Uno lo podría decir, debido a que el comandante en jefe de la Armada se relajó, murió gente en Dichato, por decir. Pero el CHOA dependía del almirante y no entregó la información, y está procesado un señor que tiene un rango bastante menor. Tres señores que tienen un rango bastante menor, sí. Efectivamente, ahí habría que buscar una responsabilidad más alta. Pero yo creo, Matilde, que también hay una responsabilidad institucional. O sea, uno dice, mira, ¿por qué entiendo que el presidente Piñera ha modernizado la ONEMI y la ha dotado con un equipamiento bastante potente? Escuché que la presidenta Bachelet le hacía un reconocimiento a eso. Pero conversamos recién con Michel Telerbe, que decía que era más bien cosmético, porque de los 600 sismógrafos solamente hay 60 y ni siquiera todos están bien conectados. Así que estamos, parece que en un punto bastante parecido al del 27F de hace 4 años. Bueno, pero déjame darle el beneficio de la buena fe y creo que eso sería un gran avance, digamos, ¿no? Efectivamente, tener la ONEMI que había ese día. Por eso que yo creo que Carmen Fernández es muy poco culpable de nada. La debilidad de la ONEMI en ese día, por supuesto que es culpa del gobierno de Michelle Bachelet, pero es culpa del gobierno de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei, de Patricio Aylwin, de Augusto Pinochet, and so on, ¿no? O sea, los gobiernos no han tenido interés en desarrollar aparatos de respuesta a las emergencias porque no tienen mucho rédito político, ¿no? Son proyectos de largo plazo. Mientras no te toque un terremoto, está todo bien. ¿Y cuál debiera ser el alcance de una autoridad política en una emergencia como esta? ¿Debe llegar la presidenta? Porque si no hubiera llegado, tal vez no estaría los ojos sobre ella. La gente especializada en esto dicen que más bien contribuye a la confusión. Pero también me parece muy difícil que la presidenta del país, el presidente del país, no se haga presente, digamos, en el centro donde se está apreciando la magnitud del desastre, ¿no? Creo que pedirle eso es pedirle mucho, ¿no? Ahora, ella hoy día dice que se están tratando de buscar dividendos políticos, que ella no quiere pedir perdón, que el perdón es algo, dicen, personal. ¿Cuál debiera ser, a tu juicio, su postura respecto a eso, a ese dolor de la gente que hoy día está recordando a sus deudos, a su responsabilidad, y a ese perdón? ¿Debiera pedir perdón o tiene un costo político mayor? Que yo creo que en cierto modo lo hizo, durante las horas posteriores al terremoto. Ella fue, digamos, fue muy empática con el dolor ajeno, que es una forma de, ¿verdad?, de expresar también que aquí había un problema institucional, político, pero también del aparato del Estado, digamos, ¿no? Donde es muy difícil encontrarla. Mira, ¿por qué tenemos ¿cómo se llama? El servicio sismológico en la Universidad de Chile? Dame una buena explicación para que el país más sísmico del mundo tenga el principal instituto de estudios sísmicos metido en una universidad que tiene puros problemas, que ya es la mejor del país, la más grande, todo lo que quieras, pero tiene puros problemas presupuestarios, y que esto es como haberle pasado un cacho. ¿Pero no es mejor que la tenga él, que tiene la expertise, por lo menos científica, y no la ONEMI? Es que la expertise científica que tiene el Instituto Sismológico es escalofriante, porque lo que la investigación de la PDI demostró es que una de las personas que crea más confusión durante toda la mañana es un funcionario de este instituto que nunca dice que no sabe de tsunamis y opina,
Entonces todo el mundo entiende que este es un súper experto, ¿ah? Con lo cual bueno, pero el origen del error del CHOA y de todos los funcionarios que actúan en la ONEMI y en otros organismos es la información equivocada del servicio sismológico de que el epicentro había sido en tierra. Eso se viene a corregir a las 6 de la mañana cuando ya había todo pasado. Claro. Ahora, en términos políticos, esto coincide con el inicio de un gobierno, el fin de otro, marca un hito para uno, marca un hito para el otro. Podríamos decir fríamente que para Sebastián Piñera fue políticamente positivo haber iniciado su gobierno con el terremoto. Él, que es un presidente que tiene que dar, o que le gusta dar una impronta de gestión, ¿fue bueno para su gobierno? Yo creo que sí, incluso fue bueno desde el punto de vista económico, en el sentido de que la movilización de gasto que tuvo que hacer el Estado dinamizó la economía también, ¿no? Una parte que yo no sé estimar, porque no soy un experto, pero hay una parte del crecimiento, sobre todo en los 2 primeros años, que tiene que ver con eso. Entonces, sí, yo creo que fue positivo. Ahora, positivo como es una desgracia, ¿no? Bueno, hablando en términos económicos, y me acaban de recordar que a esta hora es el horario de agenda económica, les recordamos a nuestros auditores que debido a la contingencia de este 27F agenda económica va a las 11 de la noche el programa completo. Mientras seguimos conversando con Ascanio, estábamos hablando, claro, de esta reactivación económica que provocó el terremoto. Hoy día el presidente Sebastián Piñera decía, yo me encontré con el primer ministro de Japón y él me dijo, cuando ocurrió el terremoto en Japón, y conversaron de esta experiencia de terremoto, y le decía, yo creo que la reconstrucción de nosotros va a tardar muchos años más de los que se había propuesto Sebastián Piñera, y que va a traer de la mano una desaceleración económica, y que ahora se han encontrado, y que le dice, le tengo que reconocer que usted fue mucho más rápido y que no solamente no le llevó la desaceleración, sino que impulsó un crecimiento. ¿Esto puede significar para Sebastián Piñera una buena plataforma política para terminar un gobierno pensando en otro? Porque sabemos de las aspiraciones presidenciales de Sebastián Piñera. Sí, pero yo la verdad que eso lo encuentro un poco descabellado, ¿eh? ¿Qué de todo? O sea, tratar de utilizar este hecho, porque ahora en este mismo momento, digamos, ¿no? Se está desarrollando todo un debate cruzado sobre la reconstrucción y sobre si lleva tanto porcentaje, si lleva este otro. Hasta ahora las cosas más serias yo se las he oído al diputado Patricio Vales, que dice el Ministerio de Vivienda tiene que aclarar si se trata de casas entre gas, en fin. Eso es lo que me parece más serio. Pero respecto de la velocidad y la eficacia de la reconstrucción, la pregunta que hay que hacerse, ¿y qué? ¿Pero qué podía hacer? Estamos hablando de un terremoto que impactó a la zona donde vive más o menos un 80% de los chilenos y donde están más o menos el 70% o por ahí de las capacidades productivas de nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra pesca, en fin. ¿Qué iba a hacer? ¿Tenía que reconstruir o iba a dejar al país así? Entonces, pretender que la reconstrucción es un mérito, a mí me parece una especie de pillarse la cola, ¿no? Sería tremendo que no estuviera reconstruido. Pero con este nivel de destrucción, porque muchos hablan que es uno de los terremotos más destructivos que ha conocido la historia de la humanidad, somos un país pequeño, efectivamente eso también conlleva varias otras dificultades, que es cada una de las 220 y tantas mil familias es una historia completa distinta, y que es una complejidad en sí mismo. Hay un mérito en Sebastián Piñera que haya primero comprometido al 100%. Él dice que llegó al 97%, las cifras son dispares. Pero ¿puede tener un mérito Sebastián Piñera más allá de que era lo que había que hacerlo en este plazo y en este porcentaje? Yo creo que sí. Ahora, creo que no es necesario que lo diga él mismo. Supongo que él ya aprendió que en fin, que nada se lo reconocen si no lo dice él. Pero la verdad que yo no veo mucha alternativa. Si uno dijera la reconstrucción avanzó más lenta o la reconstrucción fue menos eficiente, bueno, el balance del gobierno sería un desastre. Hoy día no estaríamos ni con ninguna ceremonia, estaríamos con alguna acusación constitucional o algo así, ¿no? Entonces, no veo una particular virtud. Muchas de las decisiones, hay que recordarlo, muchas de las decisiones que se tomaron sobre caliente después del terremoto, cuando recién asumió el gobierno,
fueron erróneas, ¿verdad? Y rechazaron algunas cosas, como todo lo que tenía que ver con compras de materiales. Así que, pero eso es lo que ocurre siempre, ¿no? Un cataclismo de esta magnitud te obliga a tratar de reaccionar lo más rápido posible. No hay un modelo de eficacia ni de eficiencia en esto. Y en términos políticos, ¿cuáles son las lecciones que hay que sacar de esta catástrofe, Ascanio? Yo creo que no sé si haya muchas conclusiones en términos políticos. Lo que creo es que hay un problema institucional, ¿no? Hay un diseño de las instituciones chilenas que no es concordante con los riesgos que corre este país, ¿no? Por lo general se ha entendido que los riesgos eran riesgos externos, bélicos, que tenían que ver con potencias extranjeras, ¿eh? Cuando en realidad lo que tenemos es una naturaleza bastante más dura de lo que nos gusta pensar. O sea, es el país más sísmico, es el que tiene más volcanes, es el más activo en materia geológica. O sea, habría que producir un cambio institucional, y lo que me temo es que no hay interés político en eso, ¿no? Yo no he escuchado a un parlamentario de los mismos que querían acusar a Michelle Bachelet proponiendo un cambio sustantivo de las instituciones de emergencia. O sea, habría que poner una institucionalidad tan fuerte como para resguardar nuestra frontera a propósito de la Haya, que para un terremoto, pero claro, nadie sabe cuándo va a ocurrir y a quién le va a rendir crédito finalmente político una situación como esta. Pero ahora, piensa tú que el Pacific Tsunami Warning Center, que es el que funciona en Hawái, es el gobierno. Eso no está en una universidad, no es de un instituto de estudio, no, es del gobierno, y el gobierno le da muchos recursos. ¿Sabes desde cuándo? Desde que hubo un maremoto en la isla Aleutiana, el 46. ¿no? Nosotros hemos tenido un maremoto espantoso en el año 60-61. Y seguimos teniendo nuestras instituciones, una arrinconada en la Universidad de Chile, la otra sin equipamiento. Ahora está la discusión si realmente se ha equipado o no. Claro, estos sismógrafos que nos decían que no están instalados. Claro. Ahora, mucho se cuestionó, Ascanio, la falta de liderazgo de Michelle Bachelet la noche del 27F, y muchos dicen si no fue capaz de tomar una decisión en ese momento, que podemos esperar ahora, y salió también a la palestra luego de la designación de los subsecretarios. ¿Puede este fantasma de cuestionamiento al liderazgo empañar a Michelle Bachelet? A ver, el resultado electoral sugiere que ya no ocurrió eso. Pues ya pasaron 4 años más o menos en los que se estuvo diciendo lo mismo. Pero se resucitó el fantasma a raíz de lo que ocurrió con la instalación de los anuncios de este gobierno. Sí, aunque es bien distinto el fenómeno, pero no importa. Yo creo que efectivamente esa noche hubo un problema de liderazgo que a mí me parece que más que en las decisiones que tomó, se refleja en las no decisiones. Por ejemplo, la cierta liviandad, la poca energía con que se imparten órdenes. Si el presidente de la República no puede exigir un helicóptero de la Fuerza Aérea en media hora, ¿no? ¿Quién puede? ¿Verdad? Y esa cosa de responderle de que el general Leantec responde: mire, no sacamos nada con llamar a otros, a los funcionarios armados. La reacción a todo eso a mí me parece muy... Pero no solo de la presidenta, también de sus ministros, digámoslo todo. Pero cuando está un presidente, uno espera que sea el presidente el que tome la decisión. Está bien, no sé. Está bien. Es verdad que hay algo de eso. También es verdad al mismo tiempo que el nivel de información era muy caótico, ¿no? Lo que uno ve en los videos no es tanto un problema de energía o de voluntad, sino de caos, ¿no? Literalmente de caos. Bueno, eso ocurrió hace 4 años. A esta hora vamos a ir a una pausa contándoles que en estos momentos se encuentra el tránsito interrumpido. Tenemos la imagen en Alameda con Santa Rosa por una manifestación a raíz de la muerte de Rodrigo Melinao. Es una manifestación que está realizándose en la Alameda, el tránsito está interrumpido. Vamos a seguir conversando con Ascanio Cavallo sobre el día del terremoto, sobre las implicancias políticas. Estamos a la espera de la ceremonia que va a encabezar el presidente Sebastián Piñera y regresamos
con todo eso. Ustedes no se vayan, sigan en la compañía de Primera Edición. Y seguimos analizando esta tragedia que nos afectó hace 4 años con este terremoto y posterior tsunami. Seguimos hablando con Ascanio Cavallo, periodista, investigador, además sobre este tema, que ha escrito bastantes reportajes. Conversábamos durante todo el bloque anterior y ahora quisiéramos seguir analizando sobre esta otra arista que tal vez no se habla tanto, que son, porque las investigaciones se centran en las primeras horas, las primeras 6 horas después de ocurrido el terremoto, pero se ha hablado poco de lo que ocurre después, de los saqueos, de la investigación cuando efectivamente el ejército pasa a tomar el control de las calles de nuestro país. ¿Qué es lo que sabemos de eso? ¿Fue en un momento, digamos, preciso? ¿Se tardó mucho en decretar esa orden? ¿Qué es lo que ocurre a partir de las horas posteriores a este inicio bastante confuso que analizábamos en el bloque anterior? Claro, yo creo que la distinción que tú haces es muy relevante. Hay un periodo inmediato, digamos, de la catástrofe que uno lo podría extender hasta las 10 de la mañana del día 27, digamos, ¿no? Y hay un periodo completamente diferente, cualitativamente diferente, que es el que se inicia a partir de esa hora y en los 3 días siguientes. En ese segundo periodo, ya voy a volver con unos detalles sobre el primero, pero en ese segundo periodo lo que ocurre es que hay una demora en la tramitación del decreto supremo, ¿no es cierto? Se ha dicho, algunos han dicho que hubo dudas en el equipo de gobierno. No me consta que haya sido así, pero incluso si así hubiera sido, lo cierto es que 2 decretos fueron rechazados por el Contralor, ¿no? Seguramente por problemas de technicality constitucional, digamos, ¿no? Y solo el tercero fue activado. Ahora, para ese momento lo que había era una demanda, particularmente en la 8ª región, en Talcahuano y Concepción, de tropas para controlar los fenómenos de saqueo, ¿no? Fenómenos de saqueo cuya amplificación en particular en esa región venía de la televisión, ¿no? La televisión logró mostrar prácticamente en directo esos saqueos. Nadie se preocupó en esa discusión, en la discusión respecto del control del orden público. Nadie dijo que había saqueos en Santiago también, y nadie pidió tropas para Santiago. En Santiago fue suficiente o con carabineros, ¿verdad?, o con investigaciones, o con, en fin. Los saqueos, ya hemos visto muchos casos en América Latina, digamos, no son controlables por el solo hecho de que haya una fuerza determinada en la calle, ¿no? En Venezuela hace poco una frase de Maduro desató el saqueo de locales comerciales. En Buenos Aires, o sea, en Argentina, el año que acaba de terminar, ¿verdad?, hubo saqueos de pronto, pero por nada, ¿no? Así que el fenómeno de los saqueos y el control del orden público es una discusión que tiene poco o nada que ver con la responsabilidad de fondo que uno espera de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esa responsabilidad, a mi juicio, está radicada en las primeras horas, no en las últimas. Yo no tengo ninguna duda de que cuando el general Ramírez entró con estas tropas camufladas de desierto, que las tuvieron que traer del norte, ¿verdad?, a la ciudad de Concepción y a Talcahuano, se terminó el saqueo. Probablemente se habría terminado igual, ¿no?, ya por agotamiento. No necesitamos esas tropas en Santiago, no se necesitaron en Valparaíso. Pero ahí hubo otro error político en la demora. Sí es verdad que en la demora hubo alguna duda de parte del gobierno de que era necesario convocarlo. Es un error, pero yo creo que tengo dudas de que eso haya sido así, no he encontrado evidencia de que haya sido así. Uh-huh. Ahora, respecto a las primeras 6 horas, ¿hay mitos que derribar todavía? Probablemente para mí sigue siendo la peor cosa de esas primeras horas, sigue siendo la conducta de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, creo yo que, no quiero convertirme en una especie de perseguidor de las Fuerzas Armadas, pero tú tienes que pensar que las Fuerzas Armadas en un Estado democrático, ¿verdad?, son lo único que queda en pie cuando hay un colapso de las instituciones, ¿no?
a los militares del pinochetismo les gustaba pensar esto en términos puramente políticos. O sea, cuando el país está al borde de una guerra civil o muy enfrentado, entonces intervienen las Fuerzas Armadas y dan un golpe de Estado. Pero en realidad uno tendría que pensar a las Fuerzas Armadas en un marco más civil, ¿verdad? Y yo creo que los comandantes en jefe que vinieron después de Pinochet, con distintos énfasis, han tenido bastante éxito y han empeñado bastante esfuerzo en reconectar a las Fuerzas Armadas con el mundo civil, ¿no? Creo que los generales Cheire y Fuentealba, digamos, han dado pasos gigantes en esta dirección. Pero aún así, si hubieran cumplido solamente o meramente el rol militar, tampoco lo hicieron bien. No. Entonces lo que yo digo es, ¿por qué en una situación catastrófica, digamos, ¿no? Donde se necesitan más señales que otra cosa, ¿no? Yo no estoy pidiendo que salgan, digamos, 20.000 uniformados, ¿verdad?, a evitar que se caigan las casas, no. Es un problema de señales, de presencia. ¿Dónde están las fuerzas? ¿Dónde está el último recurso que nos queda cuando el país está en el suelo, ¿no? Y ahí lo que ocurrió es tremendo, pues los comandantes en jefe estaban en sus casas, no se movieron, no se fueron a sus puestos de mando hasta el otro día. Los que estaban en servicio activo de pronto no sabían lo que estaba ocurriendo, pero cosa que es normal. Lo que no es normal es que un almirante no sepa que es un tsunami, ¿no? El almirante Maquiavelo dice en la investigación de la PDI reiteradamente que él nunca había entendido que un alza del mar puede ser un tsunami. Cuando no todos los tsunamis son iguales. Claro. Ahora, lo que tampoco se entiende es que de los 3 comandantes en jefe no haya llegado ninguno a la oficina de la UNEMI, que como tú reportas en esta serie de reportajes que publicó La Tercera, los 2 de los 3 comandantes en jefe se quedaron en sus casas en la comuna de Vitacura, que otro no le prestara la asistencia respecto del tema le están hablando, porque ya vemos en las imágenes al presidente Sebastián Piñera y bueno, Ascanio, ahora comienza a hablar el presidente Piñera, te queremos agradecer.